Gente, la paz de Dios sea con ustedes. Buen día, feliz viernes. Hoy es 20 de septiembre del 2024. Bueno, refrescante el espíritu poder estar con ustedes una mañana más para compartir nuestro tiempo de esperanza. Así que rapidito, invitamos a Alma que nos salude en esta mañana para nosotros compartir el tema de hoy. Así que esperamos que hoy sea el inicio de un fin de semana lleno de la gracia de nuestro Dios y que usted lo pueda disfrutar con su gente. Alma, ¿cómo tú estás hoy? Bien, que el poder y que el Espíritu de Dios los llene de mucha sabiduría e inteligencia. Amén. Para poder seguir hacia adelante y poder saber más sobre la palabra de nuestro Dios. Amén. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te doy gracias, Jesús, por un Gracias, nuevo buen día. Dios. Gracias, Señor, porque nos permitiste descansar, Sí, Señor, Jesús. y porque sabemos que en esta semana has caminado con nosotros donde quiera que hemos ido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente de Dios, como les dije, a ponerle todo el empeño este viernes, que sea un viernes hermoso y que usted pueda experimentar esa dirección del Espíritu de Dios en medio de su vida. Póngale todo el ánimo, todo el ánimo para que usted pueda ver el rostro de Dios obrando en su vida. ¿Ok? Desamparado es el tema de hoy, desamparado. Y quiero leerlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 39. Marcos 15, 33 al 39. Y dice la palabra de nuestro Dios. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Elohim, Elohim, lame sabacatini, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó hasta que él pudiera beber. Dice el texto: esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Y obviamente ya saben que estas son las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Hoy les comparto una invitación a que meditemos en uno de los sentimientos más angustiantes que puede experimentar ser humano alguno. Y es el sentimiento del desamparo. Es uno de los sentimientos más agudos y más catastróficos que puede experimentar el ser humano. Cuando nos enfrentamos al desamparo, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a este sentimiento donde todo pierde sentido, ¿no? Donde la gente piensa que está sola y que ya no hay ninguna alternativa. Se requiere mucha valentía, se requiere mucha valentía para poder superar las heridas y los fracasos que hemos tenido en nuestro pasado. Sin duda alguna, si algo requiere valentía, si algo requiere fuerza, es poder enfrentar los sentimientos de desamparo que podamos estar experimentando. Y es ahí donde nos podemos enfrentar a ese sentimiento que nos llena de temor e incluso nos da pavor experimentar ese sentimiento. Porque de ese sentimiento de desamparo surge la famosa pregunta: ¿dónde está Dios? En ese sentido de desamparo
nos preguntamos por qué permitió que pasaran estas cosas. ¿Por qué tengo yo que pasar por esta situación? ¿Por qué tuve yo esta pérdida? ¿Por qué murió de esa manera? En fin, y eso es producto de lo que genera experimentar ese sentido de desamparo en el corazón, en la mente, en el espíritu de una persona. Esta experiencia puede ser muy dolorosa y causarnos una profunda confusión. Por eso es importante cuando nosotros estamos frente a ese sentimiento, ya sea en lo personal o ya sea que lo estamos manejando de alguna persona, no lo tomemos muy a la ligera, porque el sentimiento de desamparo provoca en la gente una experiencia muy dolorosa y genera preguntas de tipo existencial, ¿no? Como les dije, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué murió de esa manera? Así sucesivamente. Y lo que genera entonces es una experiencia dolorosa que causa mucha confusión. Y causa más confusión cuando nosotros intentamos defender a Dios, cuando las personas experimentan este tipo de sentimiento, tratando de decirle, no, es que Dios siempre estuvo, no, es que Dios no lo permitió. Entonces, no es sabio en una persona que está experimentando una sensación de desamparo entrar con ese argumento. Lo importante es poder escuchar dónde está la gente, cómo ese desamparo, ese sentimiento de desamparo le está causando dolor y le está causando confusión, y poder acompañarlo desde esa situación. Jesús en la cruz del Calvario clamó a Dios, y ya ustedes lo vieron. Y Dios estaba poderosamente presente en el silencio. ¿Por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta, ¿verdad? Pero sin duda alguna Dios estaba profundamente presente en el silencio. Jesús se mantuvo fiel, aún y a pesar de no haber recibido la respuesta, y lo que recibió fue el silencio, y que no lo sentía posiblemente tan cerca como lo quería experimentar en ese sentido y en esa situación de desamparo, de la soledad más aguda que puede experimentar el ser humano alguno. Porque el desamparo es eso. El desamparo es experimentar en lo más profundo la soledad. Pero no solamente soledad. El desamparo tiene que ver con el desamor. El desamparo tiene que ver con que no me estimas. El desamparo tiene que ver con que no soy importante. El desamparo tiene que ver con que no encuentro dónde apoyar mi hombro. No encuentro una mano donde agarrarme. No, todo eso está embrujado en ese sentido del desamparo. Pero cuando Jesús se mantiene fiel en el silencio, se mantiene fiel aún en medio de no verlo, de no sentir esa presencia como esperaba sentirla. Al hacerlo de esa manera, nos enseñó a nosotros lo que es la verdadera fe, lo que es la verdadera fe y lo que es verdaderamente confiar en Dios. Que aún y a pesar de los silencios, que aún y a pesar de lo que aparentemente es una distancia, y de no sentirlo o de no experimentarlo, mantenernos incólume ahí, ¿verdad? Presente, firme, sin movernos en esa experiencia de la fe. O sea, la fe verdadera nos permite llamar a Dios incluso cuando no sentimos su presencia, y nos invita a confiar incluso cuando nosotros pensamos que estamos solos o solas, y entonces ahí seguimos hacia adelante. En nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar espiritual nos podemos volver tan dependientes, óigame bien, en nuestro caminar espiritual nos podemos nosotros volver tan dependientes de nuestros sentimientos, que cuando sentimos a Dios, o no lo sentimos de la forma en que pensamos
que no lo sentimos en la forma que quisiéramos nosotros sentirlo, nos sentimos vencidos, nos sentimos solos, porque Dios no se maneja o Dios no se manifiesta como yo quisiera que se manifestara. Y amarramos a Dios o encajonamos a Dios en ciertos comportamientos para nosotros experimentar que Dios está. Y como Dios se maneja o se manifiesta como quiere y cuando quiere, y que la manifestación de Dios no depende de mí, sino de Dios, y que yo no hago nada y que yo no puedo hacer nada para que Él se manifieste, porque no depende de lo que yo haga para que Él se manifieste. Él se manifiesta cuando Él entiende que se tiene que manifestar en nuestra vida. Entonces, ese no sentimos a Dios, o ese querer sentir a Dios, nos traiciona porque nos hacemos expectativas que no necesariamente Dios va a cumplir. Y nos crea una confusión y nos crea una frustración porque queremos que Dios se manifieste, como dije, como nosotros esperamos. Y eso es un gran conflicto. Y eso es un gran problema. Porque la gente entonces va al templo, busca las experiencias de adoración, pensando que Dios se tiene que manifestar. Y es como, y esto es muy complicado y muy triste a la vez, porque pensamos que nosotros somos los que convocamos a Dios, que nosotros le decimos a Dios cuándo y cuándo no se va a manifestar. Y nosotros le decimos a Dios, ahora es que te vas a manifestar. Y eso está lejos de la realidad. Dios se manifiesta cuando entiende y cuando quiere. Dios se manifiesta en nuestra vida aún y a pesar de nuestra condición humana. Nosotros no le ordenamos a Dios que se manifieste. Nosotros no obligamos a Dios que se manifieste. Dios se manifiesta en el momento más preciso, cuando más lo necesitamos. Gente, para crecer espiritualmente hace falta ir más allá de amar a nuestros sentimientos acerca de Dios, hasta conocerlo, hasta encontrarnos con Él. Incluso cuando parece callado y distante, es cuando Dios está obrando más en nuestra vida. Cuando estamos en ese silencio, que no escuchamos nada y no hay nada, es ahí cuando Dios obra de forma poderosa. En el silencio de Dios. En el silencio de Dios pueden suceder grandes cosas y Dios nos puede estar dando grandes regalos en ese silencio de Dios. En esa aparente ausencia de Dios nos puede estar dando ricas y abundantes bendiciones para nuestra vida. Es una experiencia, podemos vivir una experiencia profunda de amor, una experiencia profunda del encuentro íntimo con nuestro Dios. El problema de hoy en día, y lo vemos en la iglesia, es que pensamos que nosotros tenemos el control de Dios. Pensamos que nosotros gobernamos a Dios y que le damos orden a Dios. Y por eso hay tantas manifestaciones en la iglesia, y por eso hay tanta gente que pierde el control dentro de la iglesia, porque el predicador o la predicadora, el evangelista, el cantante, obliga a que la gente sienta a Dios. Y ese es el camino incorrecto. Yo creo que Dios se manifiesta. Y yo creo que experimentamos a Dios. Pero no como yo sospecho. No como yo quiero. Sino como Dios se quiere manifestar. Y cuando Dios se quiere manifestar. Y eso es importante para nosotros y para nosotras. Es importante mirar a ver cómo Dios se va manifestando de forma poderosa en medio nuestro. Entonces, gente de Dios, ¿cómo nosotros manejamos esa experiencia de nuestro Dios? Alguien me indica, voy a hacer un paro aquí, me indica que no se está escuchando. Yo quisiera saber si ustedes me están escuchando. ¿No se está escuchando, dice? Mira, a ver ahí. ¿Desde cuándo no se está escuchando, no?
Mire a ver si usted me escucha, Alma. ¿No? Bueno, vamos a ver ahora. Gente, mire a ver si usted me escucha. Alguien que está ahí conectando conmigo, mire a ver si me escucha en este momento. Sí, lo escucho, dice Sara Correa. Sara, ¿desde cuándo? Nelly, ¿desde cuándo se escucha? Sí, se escucha bien, dice Molly. Ah, ok. Bueno, pues entonces seguimos, ¿no? No perdimos el hilo, ¿verdad? Muy bien, gracias a ustedes, ¿no? Lo que estaba diciendo es que sabemos cuando pensamos que Dios está distante de nuestra vida, y es ahí donde más cerca está de nosotros. Y hay muchos ejemplos bíblicos que nos pueden marcar esa experiencia. Por ejemplo, siempre lo mencionamos Elías en el silencio, ¿no? Cuando Elías dice, yo no sabía que Dios estaba en este lugar, ¿no? O en el mismo salmista, Salmo 23, ¿no? En la tranquilidad del valle de sombra y de muerte, ¿no? Cuando Dios obra con mayor fuerza, con mayor poder, es ahí precisamente. El problema, como les dije, de hoy es que la gente lo hemos acostumbrado, y eso la iglesia tiene que reconocer que lo hace mal, que se trata de sentir, que se trata de experimentar mariposas en el estómago. Y no es así, gente. No podemos reducir a Dios a un mero sentimiento que lo tengo hoy y mañana no, porque los sentimientos son pasajeros. Dios trasciende el sentimiento. Dios trasciende lo que podamos experimentar o no experimentar. No quiere decir que si usted se siente que está en un valle de sombra y de muerte, Dios no esté. No quiere decir que si usted se experimenta en abatimiento, no quiere decir que Dios no está. Cuando usted se siente en un problema agudo, no quiere decir que Dios no está. Y tenemos que manejar ese sentimiento de desamparo, porque no es cierto. No digo que no se sienta desamparado, es muy probable que sí. Lo que estoy diciendo es que no es cierto que Dios no esté. Dios está, porque Dios trasciende ese sentimiento. Entonces, quiero ser enfático en ese sentido de afirmar que nosotros tenemos que trascender ese sentimiento, que nosotros tenemos que aprender que Dios no se manifiesta como yo quiero, como yo espero, o con las expectativas que yo tengo. Así no obra Dios. Dios se manifiesta y punto. Y eso está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que apartarnos de la manipulación que a veces hacemos como religiosos, como iglesia, a mí, mire, le voy a decir algo. A veces yo le digo a la gente, ¿cómo estuvo el culto? El culto estuvo glorioso, pero sí, ¿pero qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, el mover de Dios, pero dime, ¿qué es el mover de Dios? ¿No? Y se queda en mero sentimiento. No, el culto es glorioso porque me da fuerza. El culto es glorioso porque entendí que Dios me habló y yo cambié una actitud de mi vida. El culto estuvo glorioso porque me voy con la fuerza, con la alegría, con el gozo del Señor para mi casa y lo voy a vivir toda la semana. El culto estuvo glorioso porque sentí la presencia de Dios en el silencio, en la tranquilidad. El culto estuvo glorioso porque había paz en mi corazón, ¿no? Entonces, no es meramente una emoción y hay que tener cuenta con eso, porque a veces en la manipulación de las masas generamos un sentimiento que no tiene que ver nada con Dios. Entonces, cuidado con esa manipulación de la gente, porque creo que la gente se merece que le respetemos y que le enseñemos que aun cuando uno piensa que Dios no está, ahí está. Que cuando uno piensa o cuando uno supuestamente no siente, ahí está Dios. Y que en el silencio y en la aparente ausencia de Dios, el Señor está dando grandes bendiciones a nuestra vida y nos está sosteniendo y nos está animando para nosotros seguir hacia adelante. Entonces, permíteme preguntarte, ¿cómo podemos permanecer fiel
a Dios, aun cuando Él calla y aun cuando pensamos o sentimos que no está. ¿Cómo? Porque de eso es que se trata esto, de mantenernos fieles, fieles aún y a pesar de que no siento nada, posiblemente, o de que no experimento lo que yo quisiera experimentar, pero yo voy a ser fiel. El caso de Jesús, ¿por qué me has desamparado? El silencio que sintió Jesús, la aparente ausencia y el abandono, pero Jesús se mantuvo fiel, demostró su fe en Dios y experimentó en ese silencio y en esa entrega, esa presencia de Dios. Mira cómo termina. Cuando se dice el oficial romano que al ver esto exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Entonces, yo quisiera que esta mañana, cuando usted piense que Dios no está, agárrese de Él, porque ahí está Él. Cuando usted piense que Dios está en el mayor silencio, es que también quiere que usted haga silencio, para que escuche lo que Él quiere decirle en medio del silencio. No encajone a Dios para que se manifieste de ciertas maneras. No es cierto que Dios se tiene que manifestar de ciertas maneras. No es cierto que usted tenga que hacer nada para que Dios se manifieste. Óigame bien, usted no tiene que hacer nada para que Dios se manifieste, porque no depende de lo que yo haga la manifestación de Dios. No depende de mis dones, de mis talentos, de mi santidad, para que Dios se manifieste. Dios se manifiesta y punto. Cuando Él lo entiende, cuando Él lo decide. Lo importante para nosotros es poder experimentar ese mover de Dios, para que nosotros podamos entender luego que en el silencio se manifestó Dios de forma especial. Me viene a la mente el hombre que estuvo tanto tiempo frente al estanque de Siloé, esperando que se movieran las aguas. Y Jesús le dijo, hombre, que toma tu camino, levántate, vete a tu casa. Esa presencia de Dios estaba allí, y no se tuvo que meter al agua, que era lo que se esperaba que se hiciera para que quedara sano. Entonces Dios no lo podemos amarrar a nuestros prejuicios, no lo podemos amarrar a nuestras ideas y a nuestras concepciones. Dios se va a manifestar, Dios se seguirá manifestando como Él quiere hacerlo, en el momento que Él quiere hacerlo. Lo importante es que nosotros tengamos la sensibilidad para poder experimentar esa manifestación. Vamos a la oración. Apunta a la oración. Señor Jesús, ayúdame a ver que aunque no te sienta del modo que me gustaría, te suplico que sigas obrando en mi vida de manera poderosa. Amén. Gente, recuerda, Dios está presente y se manifiesta en el momento más adecuado, cuando más nosotros lo necesitamos. No tenemos que hacer nada, no tenemos que presentarle nada a Dios para que Él se manifieste en medio de nuestras vidas. El Señor nunca nos desampara, siempre está presente en medio de nuestras vidas. Amén. Bueno, usted comparte la meditación, ¿no? Y me hace un comentario ahí y yo voy a orar por usted, y Alma va a venir a compartirnos los motivos de oración. Yo tengo dos motivos que estamos orando por nuestra pastora Sherilyn Echevarría, pastora nuestra en Cuatro Calles. Yo necesito que usted me ayude, se una a la cadena de oración que hemos levantado por Chera, para que ella sienta la fortaleza del Espíritu. Ya está en su casa, estuvimos hablando con ella ayer, no está bien, pero pienso que Dios va a seguir obrando
en su corazón y en su cuerpo. Así que oremos por ella, por favor. Y también oramos por el abuelito, por el hermano Víctor, el abuelo de la pastora Keila, que hoy está en el hospital haciendo un examen que tenía pendiente. Así que Víctor, te arrojo una linda bendición en sanidad. Y antes que Alma entre, Chalí, Olivia, Chalí su hermana, Olivia y Livia, que son estas niñas que yo tengo en mi corazón para que ellas tengan bienestar, oiga, para que tengan bienestar tanto ellos como sus papás, ¿ok? Venga, Alma. Y por Molly. Ah, Molly, ¿verdad? Mira, Molly va a ser abuela, ¿sabe? Oye, Molly, ya lo declaré. Va a ser abuela. Brenda va a esperar un bebé. Así que felicitamos a Javier y a Molly y a Brenda, su esposo. Qué bonito que Molly, nuestra pastora de Indio, va a tener un nieto. ¿Nieto o nieta? Bueno, no sabemos lo que es, pero qué bueno. Así que Molly, a celebrarlo. Venga, Alma. Molly, estamos bien felices por ustedes. Keila Torres, como dijiste, por el abuelito. Ajá. Y por Waleska Montes Pizarro, por sus hijos, nietos y por los pacientes de cáncer. Y también seguimos orando por Sherilyn, por la pastora. Carmen Judith Torres, para ella, su esposo y familia, por salud. Bendito Dios. María Crespo, familia, negocio y peticiones Sí, especiales. así es. Víctor Martínez, su salud, familia pastoral, petición especial y nosotros. Sandra Shepard, su salud, Ángel Luis, Luis Narváez, Ronnie, Ron, Gladys, Nicia, Milagros y Don. Vivian Morales Cruz, petición especial, salud, dirección y discernimiento. Y José Iván Santana Ortiz, por Jennifer, su hija, por salud. Ok, entonces pues oramos por ellos, vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias por esta mañana hermosa y te damos gracias porque tú te manifiestas, aún y a pesar de que nosotros no lo podamos percibir. Gracias porque te manifiestas cuando tú quieres y en el momento más oportuno. Por ello te pido, Señor, que bendigas a cada una de nuestra gente que ha planteado la oración y que ha planteado la petición, para que tú les respondas, para que tú los llenes de tu gracia y para que ellos experimenten tu cercanía. Gracias, buen Dios, y oramos todos nosotros en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.